Yeah, bienvenidos, welcome, ladies and gentlemen, to los Mejores Malos podcast. We are here with the greatest and the best in the world. Ya se acabó el cumpleaños de Iván, so no se lo vamos a celebrar, No, pero ya. le han dado pila de regalo al loco. Miren, Mi regalo favorito. El otro no lo tengo puesto, tú ten sabes. cuidado que Tommy yo- se yo- quilla. Tommy se quilla. Yo vivo en el Bronx, no puedo enseñar al otro. No, señores, que es lo que toca. Aquí está How We Do, aquí está AD Media, once again. Nos dio tiempo el hombre, hoy. la leyenda. Welcome back, my brother. Estamos aquí, activos. República. Bueno, no hay que introducirlo, señoras y señores. Ese es Foxhound, la leyenda. Yeah. Pronto para los streaming services. AD Media streaming as of today and last week. Ey, viral, Comenzando está tan hoy. activo. Empezamos viral hoy. Muchacho. You Se got pasó y se pasó. You got Marty McFrank, aka Marty Frank the Tank. Fucking fly. El hombre de el Man Cave. En un lugar desconocido, pero vamos a llegarle un día antes de que este verano se acabe. You got VL13 in the arcade, como siempre. Actually, Merlin in the fucking dungeon. Merlin in the dungeon, bro. Ahí donde tira los presidentes ahí cuando hago paso. Yo, vamos a saludar. Magia. Oh, shit, con una república. Ey. Merlin Magic, la tuya. Oh, right, pero espérate, los no pagan. Hey, saluda a la gente que está con nosotros en el live. Ahí tenemos a Joseph de Moya, tenemos a Títere de Venezuela, a.k.a. Gabo Gaming, AJ Oso. AJ Oso es uno de los mejores. Lockdog, shout out to Lockdog from Streamers Inc. Yo soy de La los míos. leyenda. Dogs. Wow. También tenemos a Nación Gamer ahí que ha llegado activo. Gamer. Nación Gamer tiene que ser grillo con otros cuellos, porque él todos los días pregunta por él. Él todos los días pregunta por el mismo. Se conoce bien, parece. Yeah. Oye, el grillo está dando los cupones. I was with a grillo over the weekend. I had the show. He came to the show y me dijo que ya él dijo eso de gaming, that he's gonna grow up. Eso es lo que uno gastando su vida en esa vaina y ya he's gonna get his life together. So, sí, es un soldado. Para no pasar Mario. Para no pasar Mario. That means he's done with gaming. That's it. Wow. Tú sabes, la gente va a la iglesia y cambia de una vez de vida, ve a Dios. Pero es por lo bien, le deseamos lo mejor al grillo en su new adventure ahí. De lo mío, grillo de lo mío. Sabes de lo de nosotros. Di que es su nuevo adventure. Enamorado el grillo. No es así. Hey, JD. Hey. Uy, ¿qué hicimos este fin de semana? Este fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana hubieron momentos trágicos, pero también hubieron momentos buenos. Hubo un momento trágico por ¿cómo se llama? Por Poughkeepsie. Guapi, para allá lejos. Entonces hubo una inundación. Sí, pero también hubo una inundación aquí en Mount Vernon. Cuando llegaron todos los tigres a beber cerveza, que la pasamos súper heavy, pusimos una vaina afuera, y pasamos la noche y el día escuchando el álbum de Ishigo Ruta. Ya tú sabes. So, el primer barbecue was a success. Se iba a dar más grande, no sé yo cómo quería, pero Dios sabe cómo hacer la cosa. Oye, pero nos seguimos, Iván, el otro día jugando básquetbol. Y después de ahí, Espérate. Barbecue ahí. Perdón, ¿puedo decir algo? Parece que claro. Nimbus no quiere entrar porque la última pelea que él tuvo en ese barbecue fue conmigo. Y le gané. perdió. Díganlo bien. Ganaste, Díganlo bien. Eddie me ganó esa mano y se paró una vez. I broke his. What was his streak? 56. It was no 54. No, 53, 56. 53, I think it was. No eran 56, no eran. No, porque yo entré en El 46. punto que lo rompió. Y le gané, ya. Después de más de 50 ganadas, llega AD cansado de trabajar, de hacer un video musical y un tro de grabaciones. Déjame sentarme aquí. Y AD le da una pela a Nember si se va de una vez. Lo veo que Él ganó y dijo, ok, mis hijos, lo veo después. Oh, shit. Perfect. Lo malo es que el 10 de pico, porque Dini le da gracias a Iván Manito que pasan a cansar Nember para que él venga y lo suene. Pero nada. Hey, ya Iván te estaba concentrado ahí.
Bro, there was one, aquí Yo, hubo un juego que yo lo tenía, que le iba a dar un perfect, bro, pero me emocioné. Mamá Gamer está aquí metida. Hey, Yo, Dios mío. Andan chuki, andamos chuki. Locked Es how up we con los do. 100 biddies. No, todos los siempre. Yo no veo los vídeos aquí ahora, tú sabes que esta vaina es de Pinglish. Por Stranger. Por String Hearts no se ve mucho la vaina. Pues sí, chicos, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Estoy hablando de Ichigo, no de Fax. Oh, No, No, lo mío yo me lo comí ya. ¿Y el hermano mío Bodega? ¿Dónde está? ¿No está aquí? Bodega te sacó Pero los Faz, fegos, dígale no que vayas a estamos echar agua. nosotros hoy en disco trabajando. Tiene que decirle eso. Sir. Pronto, Fax. pronto viene Fax Sound con su stream. Va a estar con su Está streaming ya. batido, Ya loco, va a desde llegar ahora. Fax. Vamos a estar dando pecosai, dando tiros ahí, Y Eddie olvídate. Media también. Va a estar streaming. El media first day streaming, ya anda viral. I go heavy. Pero ¿Tú lo viste, Frank, el clip de Eddie? No. Oh, Oh, man. you gotta watch it. Man. You gotta You gotta watch watch this. that, Let me bro. see. I think I got it El here. mejor, el Yeah, mejor. that's in the clip. I sent it to the chat. I got it. Estos tigres han ido de los mejores malos a los más malos excelentes ahora. Excelente, mano. Vamos a poner este clip porque hay que darle su charao a Eddie. Porque tú Fue el gas que me mató, no fue la granada. Aquí la gente va a decir, Señor. atención Por si la acaso. gente, atención la Juzguen- gente. Juzguen ustedes. Exacto, ahí vamos. Aquí vemos a Eddie Media en el piso que se está dando la jeringuilla para parar. Mira, Guama ahí en el emote. Mira, Juan, ahí va. ¡diablo! Ay, no se oye. Se vacunó. No se oye. No se oye. Lo voy a poner otra vez que no se oye. Lo voy a poner otra vez que no se oye. Oye, le tienen que poner un... Míralo ahí vamos otra vez. Remata, Así que tú tienes que darle con Ahí. Oye, remata. Se mató a Eddie mismo, mira, se mató a Eddie. Oye, mejor, oye, la gente de pica. Mejor que ni se escucha. Barbarazo. Nah, se mató el mismo. That was personal. ahí sí Gossi van viendo la gente de que lo estén desbaratando. Ahí empezó, así empezó Eddie Frank. Ese es parte del concepto de los mejores malos. No, es que está. Ah, no, empezó bien entonces. Él empezó de MVP. No vamos a perder así. Dale, Ichigo. Bueno, señores, por lo que no lo sabían, hoy fue el weekend de San Diego Comic Con. Ustedes saben que es un evento grandísimo, que tiene que ver con muchas cosas, pero ya San Diego Comic Con, ellos no hablan de cómica ni nada de eso. Lo que hablaron fue del nuevo juego de Spider-Man, tiraron un par de fotos más, un par de videos más que exclusivos que fueron ese día que salieron. They did a lot of reveals out of the games that we hadn't seen before. Vimos los villanos que estaban esperando que salieran y entre otras cosas. Vamos a entrar en materia. ¿Por dónde le vamos a ir? Por la foto de One Piece. Queremos hablar de How We Do de Ninja Turtles. You saw the Spider-Man Special Edition PS5? Oh, yeah. Podemos Yeah, empezar man. por el mismito. Salieron más de un solo porque PlayStation sacó la nueva caja que básicamente es un tape que le pegaron al PlayStation. Y se parece ahora el de Spider-Man y el control también salió con esa nueva edición. Diablo, lo teníamos aquí, muchachos. Hemos tirado más noticias que el día antes. Pero De la música. yeah, No, right. hey, Somebody- Black, llama a ese tigre. Mira cómo tiene eso ahí, ese I'll lado. close upstairs. Wait, It's because the base is right next to the wall. Bueno, Oh, mira, that's ve. who's been playing in the background this time. Mario, Pero- Mario tiene un oído seco ya, míralo cómo está. Agarrándose Bueno, los dale, orejas. yo lo voy a mutear. No, hay que calibrar ese micrófono, Pues Yo métele no el escuchaba cinzo, nada. métele el cinzo por el micrófono. Para que calibre. Mira, le voy a enseñar uno de los que salió porque encima de que PlayStation yo creo que lo que está haciendo es bulto, dándole ediciones especiales de que a todo el mundazo, porque mírense este. Déjame ver, let me share my screen. Ahí está. Wow. Ahí apareció LeBron James.
con la edición de él. Ese tigre, yo, ese tigre ni juega esa vaina. No, Mira, look at the ball spot, look at the ball spot. Espérate. Tiene un hoyazo ahí arriba. I know I'll be gaming later all day today, all night. Oh my goodness. Hablador. Be on the lookout. Habladorazo, bro. Eso se You lo don't even da- know how to hold the controller Eso right. lo da Anthony Davis. Cada uno de su género. Los hijos de él lo van a El jugar. Anthony Davis que juega. Mira. Señores, es una estatua, loco, es una estatua. Tú no me estás dando vueltas. Es una estatua, eso es mentira. That's just a shell. Oh, pero yo. That's a plate, that's it. Bro. That was Yeah, because it's the play. There's nothing extra. No se están ganando nada. No, Yeah, but is that no a te van special edition or one of a kind que le regalaron a él? It might be both. It's like, no, él no dijo correctamente qué es lo que era, si era que se lo dieron a él o que esa va a ser una edición especial que va a salir. Él lo dejó como en el aire. So no se sabe si es un regalo o si es algo que él va a sacar. Espérate. Iván, ponme grande, huye, que quiero enseñar algo. ¿Qué fue? Ponme grande. se dañó el Yo cuarto. tengo mi propia edición también. Así mismo. Lebron, tiembla. Lebron, tiembla. Tiembla, Lebron. Primero que Yeah. tú también tiene el del Yo creo tengo que por la uno, vaina. sí. Pero No por hicieron talla. nada. Yo tengo uno Supreme. No hicieron nada. No hicieron nada. Atentamente nosotros. Le di un botón al micrófono. ¿Se oye mejor? Ok. Entonces, ¿Se oye mejor? Sí, se oye mejor. no hicieron nada. No hicieron nada. Porque esos stickers uno los puede comprar donde sea y pegárselo al PlayStation. Si ellos tenían, I don't know, bro. Ya no hayan que hacer. Ahorita tienen a LeBron en Call of Duty. No lo dudes. Tienen a KD. Lo tienen en correcto. Fortnite, No era Lebron. de que Nicki Minaj que voy a llegar. También viene. Karol Ella G, Temple también. G. Sí, hombre, a Nicki Minaj y esa gente que tiene todas esas nalgas falsas que entran para allá. Ahora están The Boys. Los tiros míos. Va a estar 6ix9ine para llamarlo. They gotta take that update, me tienen cansado. Por maldito láser, esa vaina. Esa porquería. So LeBron le regalan su vaina que ya VH1 y Javidú lo tenían antes. Bravo, PlayStation, bravo. LeBron se copió de nosotros. Bravo. PlayStation fue que se copió. Ellos lo que agarran, Eso sí. A LeBron le pagan. le pusieron un sticker y ya. Y un sticker que Eso lo hace dice, cualquiera. ¿qué es lo que dice la vaina? Issue. Taco Tuesday. Earn not given. Sí, que tiene que ganarse la vaina, que no se le puede dar, un tro de vaina, que tiene que ver con el logo de LeBron James, que dime, ¿dónde está la corona? Un tro de vaina faltaron, like, that's kind of weak. PlayStation estaba ahí como que buscando sonido. Comprando view, comprando view PlayStation. Pero espérate. LeBron no espérense. juega Xbox. Hablando de Xbox, señor, ustedes vieron el control de Ninja Turtles que huele a pizza. How we do? Yo lo meto en la nevera. Ahí donde va lo que es. Yo sé que lo vemos aquí. Hold on. Ya, haga, ay, mira a ver. Ese control, tiene que tener, si tú lo guardas, le debe dar un bajo, güey. Me avisa. y- Bajo hambre lo que le va a dar. Es más, los ratones le van a comer los controles. Bajo que esa hoja en la mano. Ya. Un bajo asudado. Estoy aquí, Iván, cuando tú quieras. Dale, no, pero esto es el final. Mírenlo ahí. So, quítate de ahí. So, I miren mean, that que- looks cool as hell. I like how it looks. Pero But if it espérate. smells like pizza, ¿cuál es el sentido? Bro, Pero why here's the the problem, Merlin. Tiene esa vaina de pizza arriba del control. Yeah, So, that's the entonces, ¿cómo tú diffuser. lo vas a agarrar? That's some added weight. Yeah, like, dime. Porque entonces, ¿dónde está la loca que lo estaba hueliendo? La Pizza unidad. scented Xbox control. ¿Qué fue lo que estamos Bro. hablando? Bajo a pizza, bajo a pepperoni. ¿Quién está buscando eso, Dios mío? Una Ahora unidad. quiero yo un pedazo de pizza. Oye, Ese hay me dio racismo así. también ahí, porque da más de pepperoni. Y el que no come pepperoni no puede comprar Y los veganos. los De veganos. que pineapple pizza. No, y ponen uno de piña. Se vende soldado. Yo lo voy a comprar todo petrallado. Pero ¿dónde está la loca que lo estaba hueliendo? No, güey. Ahí Ahí estaban no ellos, lo I digo, wonder what the comments Sí, say right tenían there. una muchacha de que Claro. hueliendo el control. I'm like, come on, man. Pero eso es lo que dice el ¿Tú señor. estás seguro que es una mujer? Porque eso I, suena como- Yeah, man, no, I would usa buy que it. usa que- Yo lo compraría. Explícanos, Pero sí, Fran. pero hay que comprar los 4. No, pero es para display. En realidad no es de que para jugar. Como la gorda esa que no hacen nada. Para tener La su colección. Como un colección. Como un Funko Pop, though. Sí. Yeah, just a collection. Yeah. Yeah, pero eso nada más le enseña cómo le están haciendo promo a esa película de Ninja Turtles.
Porque Ninja Turtle está involucrado en toda la vaina. Ustedes oyeron que el show de 1987 que salió from back in the day va a meterlo para Nickelodeon ahora. Yeah. Claro. That's lit. Bueno, they continue playing. La pregunta es, ¿en qué streaming service es que va a aparecer? Es que tengo cuarto. No es Nickelodeon. Yeah, there's what's it, Peacock? No, el otro, ¿cómo es? Paramount. Oh, Paramount es dueño de Nickelodeon. Yeah. Mientras no pero llega Paramount está tratando de comerle los dulces a todo el mundo. Claro. HBO va a tener que enseñar una teta de nuevo. No, wow. Oye, si llega a Netflix, le ponen una Ninja Turtle rosada de una vez. ¿Y por qué? O si no con la vaina, o si no una Ninja Turtle con la vaina ahí de todos los colores, de Rainbow. O Donatello, Donatello, tú sabes que Donatello siempre ha sido callado. Lo cambian a Donatello. No, but I'm happy, you know, because esa vaina I caught myself watching Animaniacs the other day. Mierda, pues eso era bacano. After an hour there, just you know, how I got there, no sé, estaba metido en una vaina, like, you know, TV's come with like mad applications. Y me puse ahí de que retro vaina y me salió eso. Y yo, damn, that's dope. Space Coast, Coast to Coast. Remember that? I never understood that show. But it was like a midnight show. That was like a talk show, ¿no era? No, porque es que eso era para... They were for older. It was for older people. Eso llegaba a las 10. Time for bed. Yeah, it was really weird. Yo, hold up. Did anybody like, for example, cuando Space Coast llegaba, you know it was time to bed because you don't understand what it was saying. What was it about? But if you were able to stay awake past Space Coast to Coast, daba muñequito otra vez. I didn't know that. Yo creía que ya era ahí la noche entera. Yeah. Oye, ustedes no se dieron cuenta que yo moví a Ed and Eddie to late night. Yeah. Tú sabes lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué? Supuestamente de que Ed and Eddie es que ellos están stuck in purgatory. Okay, so Y por eso es que Ed es retardado. Nunca así no. El de special needs, tú sabes que estaba. Es que todo el mundo sabe hablar. El que estaba medio, tú sabes, medio. Pero, oye, every time you do a plan, even when the plan was about to succeed, nunca ganaba. Nunca ganaba. Mari, perdóname. Oye. Tú sabes que de una vez que his plan would make it, and then boom, pasa cualquier manita, una hoja cae o algo y se le barata el plan. Bro, it's because they're in hell, because they're in purgatory. Y ellos tienen que revivir, ese es el castigo de ellos, de que revivir la vida así and never make it. Y esos muñequitos los movían de que para la noche. Y para los muchachos se pongan locos. ¿Quién inventó eso? Un loco. Igual eso fue lo que me dijeron. Eso fue lo que me dijeron allí en la bodega allí. Esto lo que mira, y gracias Nación Gamer, ve, esa maldita teoría del diantre. You know, some of them are fire. A mí me gusta la de los Simpsons and the Jetsons. I love that theory. Yeah. ¿Cuál? No, same universe, no. Sí, que los dos están en el mismo universo. No, that's the Flintstones. The Flintstones and the Jetsons, yeah. Y los Rocket Power. Nunca. That's true. Right. Y esta, you know who we used to watch this a lot? Fran. Tú llegaban de Fran y eso estaba playing ahí. La vaina de los Rugrats. Oh, Rugrats, yeah, my brother. Rugrats has a crazy backstory. Yeah, pero una leyenda. What's the Rugrats one? ¿Cómo es? The twins no tienen papá. I don't know, it's something. Nah, they don't have a dad. The moms were lesbians. Oh, yeah. Mari, what's the Rugrats story? And it was a dream, everything, some shit like that they were saying. And the girl. No, because that's not a backstory. Se sabía que no había papá, que eran lesbianas, eso se sabía. Claro. Somebody died in a car accident. Es una vaina rara. Oye, ¿dónde vamos nosotros? Yo sé dembow donde hay. Donde Fox tiene, oye, la pan para pompear. Yo. Voy a tener que ir next door a tocarle. Dale, me toca. Oye, vamos a meter a ese podcast. Get a strike. Y Batman no tiene teoría. Oye, eso que bueno. No sé. Bueno, sigue ahí, chico, que estos tigres se desvían de los temas. Tú porque llegaste de último. Tú sabes que está interesante el tema. Pero señores, no, there's a lot to cover. ¿A quién le gusta The Boys? The TV show. It's a good show. Oh. Hay parte de noticias de The Boys. Vamos a irnos por parte. Primero, para los tigres que les gustan su Mortal Kombat, aparecieron
dos characters from The Boys. You're gonna have Homelander, vienen los characters de Invincible, y vienen y viene Peacemaker también para Mortal Kombat. The Boys have been taking over video games. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos están en Call of Duty already. Espérate. Espérate. Before we get into that, who plays Mortal Kombat? Who plays that? ¿Quién juega eso? La última que yo jugué fue the X, the 10. Listen, tell the boys to get the fuck out of Call of Duty. I don't like Me tienen that, cansado con esos malditos superpoderes. Un maldito láser que no hace nada. Yo, pero una electricidad que cuando te agarra es 10 segundos que tú duras sin hacer nada. What's good with Call of Duty con toda esa moñería? Call of Duty, you gotta stop. Leave that shit to Fortnite. Go back to multiplayer. Deja esa vaina de... Eso es lo bueno que le pasa a ustedes. Porque en multiplayer también ponen tigre con un maldito Yo lo láser. mato, con Javi no se puede. So that's not a crazy ass theory. Yo, Mari me tiene loco a mí ahora mismo. Okay, let's go back to the theory. ¿Tú leíste esa vaina? No, se estaba larguísimo, loco. Chucky's mother. Frank, it makes sense, bro. Chucky died with his mother. I don't want to believe that. Oh, But Chucky died with his that mother? theory's been crazy, but a lot of people, that's bro. I saw that on TikTok. Tommy was a stillborn baby, which explained why his father too was always in the basement making toys for the son he never had. Pero entonces, ¿y Dewey? ¿Y Dewey es un fantasma entonces? Porque entonces en teoría está mala. Dewey, the little brother. Bro. Porque recuérdate, later on in the seasons, Tommy tenía un hermanito más chiquito que le hicieron la película de París basada en eso. Que Tommy tuvo un segundo hermano. Finally, the DeVilles had an abortion. How did DeVilles had an abortion? To compensate not knowing of the sex of the baby, Angelica invented the twins in her head, one boy and one girl. So ella entonces inventó de que la mamá, el papá y los gemelos también. You never see Angelica's parents in the show. Yes, you do. The mom. Yeah, la mamá, la loca. ¿No te recuerdas con el celular? The mom and the dad. always on Que the the dad was a pushover and the mom was like an executive que tenía siempre una cola. Que she always had a ¿Y tú no te recuerdas del episodio ese que salió de que el hermano de Angelica que nunca nació, de que nom, eat him up? ¿No te recuerdas? Y se comía toda la galletita y vaina. Nació gamer. Démele un premio a Mario. Pues Pero no. Yeah, we saw a lot of Rugrats, huh? Yo, bro. The Boys. Estos tigres bebían el Chewy de los Rugrats. The Boys ahora the tienen Chubby. un spin-off show. Y el trailer está, señores, fuera de control. So, espérate. Have you guys caught up with The Voice? ¿Están al día? No. Yep. Damn. Coño, I AD. hate The Boys, AD, can I spoil it? Okay, Dale, I'm not gonna spoil it. Do it, go Spoil ahead. it. Usted sabía que durante el show había una fórmula que se llamaba Fórmula V, que era el que le daba poder a todo el mundazo. Como en Call of Duty. Sí, Exactamente, que es lo que están mierda. haciendo. So ellos ahora hicieron un spin-off que solo salió en San Diego Comic Con basado en Fórmula V, donde se la están robando porque en la última temporada todo el mundo se la estaba robando y por eso los main characters terminaron ahora digo, con poderes que eran temporarios nada más for like 24 hours, I think, or 48 hours. They had whatever powers like would happen depending on what they drank. So, acaba de salir un trailer de, by the way, el trailer es un poquito exagerado. Déjame ver si lo pusieron. What's it called? Gen V or something like that? Yeah, it's Gen V. What the fuck is the trailer? Agent also. Okay. Oh, here we go. Oh, shit. De que si yo no me acuerdo de dar. Déjame quitar esto de aquí. Déjame darle al vaina. Tiki-tica. El chico lo puso, ahí viene. Being a hero, it's not about glory. It's about sacrifice. Welcome to Godolphin University. Trigger warning, there's a lot of blood. We've trained the best and brightest young heroes since 1965. Godolphin is a safe space for you to thrive. Yo. Ella
Ella tira sangre. Power sucks. Yeah, like what the hell? Bro, I wasn't gonna say it, but that, Bro, yo, I was about to say something. that power, I'm not even gonna say what I'm really thinking, but that power sucks. I know what you're Let thinking. it ride, let it ride, let it A ride. few of us are going off campus. Let's have a good time. I'm sexy, I'm free, and I feel What? vulgar. I'm still drunk from last night. Perfect. Just take a sip. Say Turbo Rush cures hangovers. I wouldn't pour this on my dick if it cured cancer. There are dangerous, evil people at that school. Oh, Yes. Everything is fucked. I exploded his dick. Tag Oh! explosion. Oh. I see no. Freshman class is savage this year. Okay. You're Okay. serious. ¿Qué fue lo que tú le hiciste a uno ahí? Yo, she dead ass said she. Tony to Brody with the biddies. So She powers don't work exploded. on that time of the month? Oh, wow. Or only work. Yo, Twisted Metal. Va a tirar, va a Oh, tirar yeah, sangre por no, todos no, lados, no. por las manos, por los ojos, las orejas, por las nalgas. Maldito poder de que sangre. Te digo a ti. ¿Y cómo ella le explotó el tallo al tipo? Because remember the penis is a gotta watch. muscle, so it has a lot of blood that pumps through it. She's a So- But she bloodbender. controls other people's blood too? I guess so. Le sacó la sangre, ¿verdad? She's a bloodbender. Tira cachú. La menstruada le My llaman. boy Nimbus is in the building. Llegó What's up? What's Nimbus. up? Sorry I'm a little late. I had a little bit of technical difficulties, but we got through it and everything's working fine. Se rumora que ¿Limpiaste tú los no venías- pantaloncillos, Nimbus? Ya tú sabes. se rumora que tú no querías venir porque Edith te ganó. Ah. Oh, man. Yeah, wow. No, but that explains. I love the matching hats, man. I just add. Hey, everybody. Every No, eso- party there. Esos gorros Víctor y Eso Mel gorro- se fueron temprano, I'm sorry. no guys. llegaron aquí, esos gorros, pero está bien. Ese- Se acabaron. está Nada en la más 104. oficina. Nada más It's in the 104. office. Nada más el 104. Está. Oh, that's why I have two. Okay, that makes sense. Oh, wow. No, ese size es muy chiquito para Fox. I gotta give him a 2X. Ese es Wow. mío. Hey, Get that one Nadie- to Tommy. nadie va a ver cómo me queda eso. Yeah, dale ese a Tommy. Yeah, yo le I doy got ese- you. I got you. yo le doy ese I'm a gonna Tommy. make you a special one. Oh, you get the how we do one to Tommy too. You're gonna need two of them No, to make todavía one. no lo he visto. Yes, a fat joke. Nobody heard it. It skipped everybody. What happened? Oh, ¿tú estás haciendo jokes, Sadie? Hey, Yo tiré una y nadie le llegó, pero Porque nadie lo oyó. Nadie lo escuchó. Oh my God. Es tu amigo, this is Fox. insane, bro. Él sabe que conmigo que no se ponga, que yo le tiro fuego. hay dos cancelados. vamos. Dad joke. La palabra de Marcans. Bodega papi, Fox, I don't care. Pero ya también. Bodega me comí, oye, me hicieron unos camaroncitos como con una miel y una vainita rara. Me lo comí todo y me lo bajé con un jarrito. Lock that with the emotes. La película se ve bacana, mad graphic. That whole punch thing. Yeah, ya that's- siempre todo el mundo. ¿Tú crees que te doy un trompón que te salga por la boca? Pero esto es un Yeah, TV literal. series o una película. Es No, series. it's a series. Yeah. Tú sabes que It's a Netflix no va- series. It's a series. Amazon no va a dejar que eso sea una película solamente. Ellos van a sacarle el jugo a The Boys ya después de que cogió esa fanfaria de toda la gente cayéndole atrás. So eso va a ser una serie que va a tener par de temporadas. The Boys is still coming back at some point. Pero Amazon no ha terminado, mis hijos. Por ahí viene algo duro. ¿Quién vio el show de Invincible? Yeah. Nadie. Yo, diablo. no, ¿Eh? no, muy Esa duro, energía muy está duro muy eso. apagada I'm gonna hoy, get quick diablo. Nigga said nothing.
No, es que there's a lot of topics. I mean, I'm not gonna lie, guys. Hay demasiada vaina que sucedió en San Diego Comic Con over the weekend. Nembos, yo sé que sabe de todo eso porque Nembos estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Nembos, hablamos del case de Spider-Man, hablamos del control de los Ninja Turtles que huele a pizza. Did we guys? But what's Invincible? Maybe. Did you guys get to Mortal Kombat yet? Yeah. Oh, finally, somebody who actually likes Mortal Kombat, porque los tigres estaban quillados que no les gusta Mortal Kombat, que no quieren saber de Peacemaker ni Homeland. Nobody plays that, bro. But that's dope. What are you guys talking about? I'm more excited because my favorite Mortal Kombat was Mortal Kombat X. Mortal Kombat X. And my character was Takeda. And Takeda's coming back in this DLC. Sir. So yeah, beautiful. I'm excited. Eli Mamale, that's the last Mortal Kombat play. No. Don't worry. As much as I got you guys into Street Fighter, don't worry, I'll get you guys into Mortal Kombat. Competitive gaming with the raid. Sábado yo no quiero saber de Street Fighter. Mortal Kombat 3 had that. What, that 57th win streak? Oh, AD broke my win streak on Saturday. He broke. It was like 57 win streak I had on the table. AD vino nada más eso. Ya se va, mira. Yeah, y de ahí se fue. Y was like, ya, yo me voy. Se paró y se fue. Se fue ganando, yo hago lo mismo si yo te ganaba. Te va por ahí. Va a estar pasando lucha ya. Pero hablando de Mortal Kombat, ustedes saben que también Omni-Man de Invincible viene también para el videojuego, que él era para ese show. Eso es como like a spin-off of like Batman, the DC Universe, mezclado con un poquito de Marvel. Ellos le echaron como una copia de characters de todos los estilos y lo hicieron como su propio. Eso por eso que Omni-Man y Homelander son casi igualitos porque lo hacen en la vaina. The evil Superman. They're basically both the evil Superman. So, Invincible es la historia del hijo de Omni-Man, que él quería ser un superhéroe y lo terminó siendo cuando sus poderes finalmente le llegaron, pero él no sabía que su papá lo que quería era seguir siendo el rey del mundo, siendo el único super y el único super del universo entero, porque en realidad, ¿quién le puede ganar a ese tigre? And guess what, guys? In November, here comes season 2. Yeah, season 2. I'm sharing. Yep. So can't wait for that. There's also they got the new season for the boys coming out. Maybe you're even wondering if you're ready for this. They got a black guy flip. For what comes next. Usted no call the company matter. Yo, that ass! What I'm capable of. Oh, that sounded dark. I didn't know who he was. I don't fight friends because I would win. Never apologize for saving lives. There's only one way this kid goes back out there, and that's on a very short leash. I'm just happy helping people. You know people try to kill us every single day, right? I don't care how old he is. He needs to go down now. Maybe if you trained more and complained less, we could get back to saving lives. Make him pay for what he did to your world. Welcome, son of he who slayed my husband. I am a normal human superhero. I wish he was dead too, but not for your sake. Kill first, ask questions later. Weltruheit again. That has not happened since the Great Purge. That's the dude that has the voice of You should have died at birth. Damn. Man, that dude is. He's ruthless. Dude's a savage, yo. I'm telling you. If you guys haven't seen season 1, you guys should definitely watch it. How you say that to your son? ¿Cómo tú le dices eso al muñequito? Son muñequitos, pero también son una cómicas. They're a comic book. Yeah, they were comic book. Nice. Yeah, so like season 1 is just as bloody, guts everywhere. Like, have you ever seen the Justice League literally die? That's literally episode 1. The entire Justice League gets literally split to pieces. There's Batman guts everywhere. The Wonder Twins get destroyed in half. Fucking Vision gets his vision taken out. Like, it's crazy. Y ese era nada más el primer episodio. So it was an interesting story. It definitely had a lot of background. So it's definitely like something that the fans are waiting for. So we can't wait.
Se chulea ahí, chulean y vaina, enséñate, ¿verdad? Sí. Yeah, actually, yeah, they show a little sign, but they don't get too crazy because it's more gory than anything. Estoy loco que salga Sailor Moon. I think you want hentai. I think you want hentai. I know, right? He's describing something very specific. He's like, well. Let me see. Borderlands is actually hitting theaters. Borderlands tiene una película ya. No, but you're not talking about Twisted Metal. Yeah, we spoke about. Voy por ahí. Son muchas cosas. The trailer. We spoke about Twisted Metal, the trailer, and vaina. It's doing good. Like the more trailers that come out, the doper it looks. Like ya yo estoy casi viéndola, you know. I'm just worried that I think it's gonna be too campy. That's kind of the only thing. I know the Twisted Metal games are a bit campy and a little out there, but I want it to be a little bit more serious, a little bit more dark. It seems to be a bit too campy, but let's see what happens. At the end of the day, I can't comment too much until I see it. All right. I mean, yo veo todo, más para verlo. Yeah, like the Marvels también le apareció un nuevo trailer también durante San Diego Comic-Con. It's getting a little bit more intense. We actually finally got to see the villain for the Marvels, Captain Marvel, Miss Marvel y la morenita que se me olvidó el nombre de ella. Wow, qué racismo. No, es que hey. She never had a name as a superhero name, not yet. At least in the Marvel Cinematic Universe. She has in the comics, she has it. Yeah. What's her human name? Something Rambo. Yeah. Rambo es Sylvester Stallone. Like I think it was like Sharon Rambo, something like that, or something around that. Ella es la hija de Sylvester Stallone. Ella la hija de Miss Marvel's best friend. Yeah. Oh. Yeah. So like in an alternate universe, ella es Miss Marvel herself. Mm-hmm. Yes. Or Captain Marvel. Sorry about that. Pero en este, she's just a regular human that got basically struck by the Scarlet Witch. And then when she got struck, ahí fue que le aparecieron los poderes. Oh, she touched that thing, right? Yeah, she went through the barrier. She went through the barrier like 3 times or 2 times. Yeah. And then the last one, that's in the MCU, that's how it is. In the comic books, it's different. But that's a whole the comics is way different. She gets her power in a more exciting way that is not some like, vamos a darle poder a esta porque hay que sacar esa película en un par de años. They needed a quick way to make a female superhero. Básicamente, which is very sad, but at the same time. Con Will Smith la besa. Hitch. Con vaina, con ¿cómo que se llama? Hancock. Yo, Hancock estaba bacano. Diablo, como no le hicieron una segunda película a esa, es que tú sabes que le está dando pecosá y galletazos arriba del stage. Está cogiendo los personajes muy serios, güey. Mucha gente. So, dígame, mis hijos, ¿hay una batalla entre nosotros y Nimbus hoy? Claro que sí. Claro que hay. Mírala ahí, muchacho, está desde ahorita ready. And it's a very special one too. Oh shit, AD, eso para ti hoy. You know why, Ivan? Apparently, some people were complaining about something specific. What? Yeah, so some people were complaining about something specific, and they have every right to complain. And I dropped the ball. Fine, I agree. I dropped the ball, but your cries have been heard. Your complaints have been heard, and for the first time ever, this is a bilingual. You guys versus Nimbus. Let's go. Yeah. Hopefully, I did it correctly. If not, it was only going to get better from here. Amén. Pero, hermanitos gaming, nosotros escuchamos a nuestros oyentes, seguidores. Aquí lo que usted pide se le da mientras no sea dinero. Así que vamos, como dice, without further ado. Drums. Round 1. Hey, nice.
¿Cuándo fue el primer videojuego creado en hacerse? When was the first video game believed to be made? Francita Urkel. Hey, Those dates are too close, man. Yeah. That was the oscilloscope games. But what year were those? In the 50s? 1958. Damn, bro. What the heck? Damn. I want to go 58. I don't know. I did say, since you guys are getting better at these questions, and that's a good thing, because in the beginning, you guys were kind of trash. But since you guys have gotten real better, I have to up my game. That way you guys could learn more. Amén. Ahora, yo digo 1958, me fui con la B. Yo, B también. Yo voy con... Diablo, fue mi cumpleaños, pero... ¿A dónde? ¿En qué día de eso es tu cumpleaños? Hablado. en octubre. ¿El 58? Sí. AD, tú no puedes usar Google. No. It's my answer. Yeah. Él lo dijo con un conference. I'm just guessing. I actually don't know. Oh, 1958. I said 1958. Something about the 50s. Porque ya para los 60 había pila de notas. Es que yo sé de eso, viejo. El primer consola la hicieron, que era el side de un piano, señores. ¿No, verdad? Something like that. So the whole premise was that in October 1958, the first supposed, because no one really knows, but this is what people believe, is I forgot the name of the game. I don't remember, it was Astros, but it was made using a computer in college in the computer laboratory. And wasn't it like a ping pong type of game or something like that? Like a that's the Odyssey. Like Pong? Yeah, that's the Odyssey. That's the first home console game. Oh. But like the first actual game, I think it was Asteroids, if I'm not mistaken. I gotta look it up. It was vector based because I think it was the oscilloscope. It was definitely vector based, and the kids used to sneak into the computer lab after hours to play. You know, that I remember. Y ahí fue. Fun fact. En octubre. Dígale, VH1, fun fact. The creator of the internet, Egg. Okay. Thanks for that one, VH. Thank you. Round 2. ¿Quién es? Crash Bandicoot, Corky, I know that. Busby, Paperboy. Iba manito, una suera. I played this game too much. Ay, Dios mío. No, he never had a t-shirt on. It's not Crash, that's for sure. And not Paperboy. Conquers. It sounds like Conquers, because esos tigres Conquers, esos tigres eran más violentos que el diablo. I didn't play Busby. Y Paperboy, cuando viene a ver Paperboy, sí. And for me, it's either B or C for me. I'm pretty sure it's C. Bubsy? Bubsy. Bubsy. It was like I don't know, was it like a cat or something? Yeah, because I see a brown part behind the shirt. I don't think that would be Paperboy because of that. Yep, I'm going with C. I'm going with C. Yo sé quién es. Bueno, vamos a ver. Mira, we got a couple of... Yep. Bubsy. Oh man, that's an ugly 3D model. Oh, so he had the brown. Oh no, I'm talking about Paperboy. Wasn't C Bubsby? Buzzy. No. Yeah, they were trying really hard to create, like, he was supposed to be Tails from Sonic. No, but I think it was the PlayStation game that they made that was horrible, and that basically killed the franchise. So that's probably why you guys never really heard of Bubsy, because I think he's only had like 2 games before he was gone, and then they brought him back recently. I forgot for what. I think he was in Super Nintendo and Genesis 1 and 2. Yeah. And then no, he was on the PlayStation, if I'm not mistaken. That's what killed it. That was like a 3D, because that's an ugly 3D render. Yeah, and the game was really bad. And then they just brought back like the game in on the Switch recently. But other than that, Bubsy he died in obscurity. Yep. R.I.P. Bubsy. R.I.P. Bubsy. Round 3. ¿Qué fue el video más caro? ¿Cómo le dice ahí? ¿Qué fue el videojuego más caro
alguna vez producido. El juego más caro del mundo, ¿cuál sería? No Well, Fortnite. blame Google Translate on that. No te preocupes. What? El juego que costó más hacer. Skyrim se gastan unos cuartos. Ever produce. I think it's Smash Brothers, and before that it was. I think it's Skyrim, yeah. I think it's Skyrim. I mean, Smash Brothers puede ser caro porque tenían que pagarle a That's a lot of licensing. Yeah, a lot of licensing. Pues Smash Brothers a lot of licensing. Pero espérate, Frank, si estamos hablando de todo eso, Fortnite entonces tuvo que pagar otro de licenses también. Cuando eso yo no porque tenía cárcel como ahora. Fortnite ha comprado casi toda la vaina que ha salido en pop culture. Yeah, but that's a y han puesto conciertos también. I don't know. Ese juego sigue. Como entonces el que va a ganar. When they made it, when they produced it, they were giving that shit for free. I want to say Smash. Well, yeah, it was for free, pero es producido, señores. La palabra específica. Exacto. I think it was Skyrim. I'm over Skyrim. Sí, porque Skyrim, sí, yo estoy seguro, Skyrim es un juego grande como el de vaina, el de The Witcher. The Witcher es un juego grandísimo, loco, que tú duras 2 y 3 años jugando esa vaina y todavía tú no. Yeah, but those games are buggy, man. So no gastaron mucho en QA. No, porque ellos pensaban que le iban a arreglar los bugs más para adelante, tú sabes cómo es. Con lo duro está. Otro Cyberpunk. Un juego grandísimo. Well, we're gonna find out. What's Star Citizen? So I say Skyrim. Esa va a ser. Go with Star Citizen. ¿Qué diablo es esa vaina? He was right. Explícame. Eso gastaron todos sus cuartos y no vendió nada. ¿Cuántas veces lo compraste? So the game started being made and produced in 2011. Until this day, there isn't any reason or why this game has never really officially released. And they spend over $300 million to produce this game. $300 million? Is it released? They're still working on it. It's not officially released. It says here production of the game first began back in 2011, yet there is still no clear indication as to when a full commercial release will finally arrive. So that means there's no preview of it. There's no way to play it. Yeah, you could. I'm pretty sure there's probably like some form of demo or whatnot, but there's been no official like commercial release yet. Yeah, but it's not produced then. It is being produced because they're still making it. It's being produced, but it's not produced. If it's still being produced. So see, no, if we go to that, if we in that case, then GTA 6 is spending $1 billion. Come on, bro. So they say they're spending $1 billion, but there's no real indication of that. Nah, but you can play the game. Pues di que tú viste los recibos del juego este de Citizen. I have to go by the information that I get, and if you look it up and then you ask which is the game that spent the most money to be produced, and every time you'll get Star Citizen. But they're making money. You know, they're making money. They're not making any money back. And Star Citizen is out already. What would be the second on that list then? On your list, brother. Let's go with number 2. Okay. I think it's Skyrim. Skyrim. I would say Skyrim. Tell you right now. It has to be Skyrim. Let's see if I can find it. Yeah, I remember Skyrim de que cortaba mucho. Well, I think it was around one of the highest games que duró su chelito para que lo hagan. Can't find it. Give me a second. It's a chat GPT. Red Dead, Cyberpunk, Grand Theft Auto, Call of Duty, Modern Warfare. Red Dead Redemption 540? No, that can't be right. Yeah. They're saying Star Wars: The Old Republican. Oh, the old Knights of the Old Republic? Oh, yeah. Yeah, $200 million. Damn. I mean, at that time, cuando salió ese juego, I believe it. They had the budget. The game had a budget of $200 million for development. Their development budget, making it one of the most expensive game and ambition at the time for EA games. También sí. Mucho cuarto para nada. Nadie jugó esa vaina. Eso nunca llegó a nada. No, hey, Knights of the Old Republic was a classic. classic. Yeah, that's a classic.
The third. Solo porque a ti no te gusta Star Wars no significa que no hay 1 millón de gente que le gusta. No, a lot of people are waiting for a remake or. Son la gente de Trump. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. You want to know who holds the third spot? Cyberpunk. Cyberpunk. $174 million. Es el gato más grande, la basura más grande, el dinero más botado. Yeah, I remember when Cyberpunk came out for $5 in Best Buy like the next week. Red Dead Redemption is holding the fourth spot with over $170 million. Listen, that game was worth it. That game was boring. That game was boring. That game was worth it. Bro, that game was boring. That game was worth it. Listen, what is happening? Someone has the speaker on. Yo, listen. Like, this nigga se pegó. He's gonna loop. Yo, Cyberpunk gastó tanto dinero que una vez yo fui con How We Do a GameStop de Diamond y el worker tenía un jacket de Cyberpunk. Ya tú puedes ver cómo estaban ellos. Un leather jacket de Cyberpunk. I was like, what the fuck? Yo ni tenía ni pre-order ese día. Yo, they didn't even have brand new controllers and they had a Cyberpunk fucking jacket. That game was good though, man. Not gonna lie. Nah, I love the game. What? Solo porque tu computadora no servía no significa que la mía no. La mía servía y jugué el juego bien. I didn't have glitches in Cyberpunk. I didn't have glitches. I played it on the Series X. That's how you know. That's how you know this was a good question because there's debates outside of it. Nimbus, vamos para la otra. Nimbus, tell them. Round 4. ¿Qué canción es esta? It gotta be Marco the Wolf. It's not B or C. It's either A or D. But that's only 2 games. La voy a dejar que corra. For that answer. I'll go A. Yeah, I gotta be like Marco the Wolf. Marco the Wolves. ¿Qué juego es ese? Now, Mark of the Wolves is a fantastic fighting game from SNK that is from the Final Fury series. And last year they announced a part 2 to this game, so you know I am fucking shitting myself for that game because it is my favorite SNK fighting game of all time. Descansa. Beautiful. Descansa. Final round. Ahí está. Call of Duty Black Ops se usó en la guerra de verdad. World War II. Oh, D. Right? D. En Vietnam? Yeah. Okay. I just realized I got a typo on the English Star version, Citizen. Vietnam. Don't worry about that. Wait, what the heck? En inglés. Vietnam War. Remember Woods? Y'all remember Woods when he gets captured by the Vietnamese? That's crazy. Secret answer. And you gotta escape. You gotta help him escape. Wait, stop, Ivan. I need to know everyone's answer because if as much as you guys play this shitty ass game, y'all all should get this answer. It's D, pa. It's D, Papa. It's D. Okay. Te invito no sirve ninguno. Go back. Listen. Go back. Hold up. Shame. Hold up. The Vietnam War. It was part of the Cold War. No. The Vietnam War No. Okay. No, it was not. No, para it was not. No. Hey. VH. Boy. VH, the code. Oye, espérate. Call of Duty. Nobody likes Cold War anymore. Espérate. The Cold War was with Russia. Everybody knows that. Yep. En Black Ops, los tigres, ahí fue que salió la vaina que Enemy Strogila. That's Russian. Pero VH entró con tanto fuego y tanta backstory
Que yo dije, coño, cuando viene yo estoy mal. Search it up. The Vietnam War, I'm telling you. Search it up. Cuando viene a ver yo estoy mal. I'm gonna tell you guys. I'm gonna tell you guys. Wait. I'm telling you right now. Wait. Wait. Play this game. All right, hold on. I got it right now. I got it. I don't play this game. So you best believe I looked it up. Listen, es verdad. BH is right. Yes! They go to Vietnam to play. I'm telling you. In the Cold War timeline, the U.S. uses the atomic bomb, right, to end the World War II. Después Berlin attacks the airlift in 1949. USSR, which is Russia, does the first nuclear weapon. US does the first hydrogen weapon. Después empieza the Korean War, 1950-53. Después the Space Race War begins. Everybody tries to make it to space. Y después viene the Vietnam War. Y ahí empieza Russia testing the largest nuclear weapons ever built. So, yeah, but that has no basis. That is part of the timeline. No. That has no basis on what war Call of Duty Black Ops is based on. Listen, actual fact. I am talking about. Listen to me. Okay. I'm gonna read this. Fran la tenía. Go ahead, Frank. No, it said that it was both. It said that it takes place in both timelines. It says here. Black Ops takes place between 1961 and the Cold War and the Vietnam War. I'm telling you. No, I'm going by what it says here. Listen, you didn't even play the game. I'm telling you. I'm going by what Google tells me because I play this game. Google no jugó el juego. Black Ops, Call of Duty Black Ops is set in the 1960s during the Cold War. The game's campaign follows a CIA operative called Alex Mason as he attempts to recall current events of combat to locate a number station. This station is due to transmission broadcast to Soviet sweepers agents, introducing them to deploy chemical weapons across the United States. It's nothing about Vietnam War. He's recalling what happened in the Vietnam War when he was in war with Woods. Okay, but if he's recalling what happens in the Vietnam War, it has nothing to do if the game is based in actual current time. You just said he's recalling events when he was in the Vietnam War. Okay, but the game currently is based during. Okay. If he is recalling events from Vietnam War, that means that he's at that moment of the game is not in the Vietnam War. The game is in the Cold War. The fact that he is recalling events in the Vietnam War and you get to play it in the Vietnam War does not mean the game is based on the Vietnam War. The game is based on the Cold War. Search it up. Look, go right now. I get it. Search it up. You'll see. I get it. I get what you're saying, that he recalls events in the Vietnam War and you play those memories. That does not mean that the game itself is based on the Vietnam War. You just played through some of the Vietnam War because he was there. You play everything that happens in the recollection is in the Vietnam War. Exactly. The recollection. He remembered. He's remembering. But the game is in the 1960s during the Cold War. I'm not saying that it didn't happen. When I'm saying the game is based on the Cold War. The fact that you get to play the fact that you get to play his memories in the Cold War does not mean that he is currently in the game in Vietnam. Okay, so no estamos ni bien ni mal ninguno. No. I'm going by facts. I like facts. The game is based on Cold War. This is a point of view thing. Black Ops takes place between 1961 and 1968. The Cold War and the Vietnam War are going on at the same time. Yeah. And the Cold War, it was not an actual war. It's a whole chain of events. Premise. No, I know. Es un premise porque no se sabía cuál era que iba a tirar la bomba. ¿Tú me entiendes? So, Russia tira la bomba, nosotros tenemos la bomba, no sabemos quién es que la va a tirar. Y también estamos infiltrando a Vietnam. So, es verdad, eso está... My question all at the same time. Go ahead, AD. Lo que pasa es que tú estás hablando de la historia real de la vida, pero del juego nada. No, I'm not. I'm talking about the time frame where the game takes place between 1961 and 1968. And the Vietnam War is from 1959 to 1975. So you're saying exacto, so it's been going on. Porque están pasando dos cosas. Recuerda que Vietnam también era un sitio estratégico for Russia.
Vietnam era un sitio estratégico para Rusia. Y también al mismo tiempo no sabemos si vamos a tirar la bomba yo o ellos la van a tirar. I'm gonna do this. So there's 2 wars going on. No. I'm gonna do this because ustedes saben más porque you guys play the shitty game. No. In reality, there's no right or wrong because both are going on at the same time. This is why I'm saying what I'm saying. Flashback, bro. This is what I'm No, saying. there's no flashback. Una de las misiones, hay que matar un bunker en Vietnam que tiene comunicación con Rusia. Yeah. Que es uno de los sitios where they're developing the weapons. Eso está, también. Ya me tiene loco ya. I'm conceding to you guys since I don't play the shitty game. And I gotta go based on because it's a shitty game. It's Call of Duty. It's Call of Duty. It's not okay. It's Call of Duty. I gotta go by the information that is given to me. But if you guys play the game and you guys say there's also a Vietnam War, if you press D, you're right. If you press the Cold War, you're right. I give it to you. Nimbus, ahora te invito a que juegue el story mode. Nunca. Ni matar. Hey, you're gonna have fun. Why? Give me $10,000 y todo ahí. Bro, it's not story mode. $10,000 todo ahí. Uno de los mejores story mode que yo me disfruté fue ese. Nunca. Never. Vamos a terminar, que estas 2 preguntas últimas, wow. Star Citizen, Yo. Thank you for playing. Señores, para eso es que esta trivia, para que los tigres puedan debatir Para educar. encima de eso. El que no ha jugado Call of Duty ahora tiene que jugar esa historia porque dice, diablo, estos tigres están apasionados. Bueno, if you guys haven't played Call of Duty, applaud. No, don't play it. Oye, ahora, esto es un hate grande, loco. Si Call of Duty no da un espacio, you better play it. That's crazy. Call of Duty lo que me va a venir. Mira, I'll record myself. ¿Y qué va a dar Call of Duty? Oh, this game is so good. Oh, look. Oh, so nice. Oh, look, I killed them from the distance, but no gameplay. No gameplay. Just real reactions. Real reactions, no gameplay. Reactions. Hey, pero que se ha peleado hoy. Pero nada, seguimos siendo amigos y así se va la hora con nosotros, mi gente. Diablo, señores, faltaron un trozo de cosas de San Diego Cameron que todavía no se dijeron. Será para la próxima. Tú sabes, no, olvídate. Ellos tienen que venir para atrás para que vean más vainas que les vamos a dar. Porque todavía hay pilas de noticias que faltaron, pero the main ones, claro, faltan los de Star Wars, Outlaw. Faltan un trozo de vaina, la lista es muy grande, mis hijos, nos vamos a quedar aquí. Sí. Bueno, fueron muchísimos anuncios que dijeron. Me dio ganas de jugar Black Ops. Déjame bajar. Wow. Oye, si no han visto ese trailer de Harley Quinn, tienen que verlo, señores. Wow. Está fuera de control, aparece Nightwing. Harley Quinn se vuelve una héroe junto a los tigres de Batman. Poison Ivy joins the League of Villains. It's a crazy story. It's developing really well. So definitely it's a must see. Si no han visto el trailer de Spider-Man 2, tienen que verlo también. Y nada, mis hijos, vamos a dejarlo para la próxima porque si no, los mejores malos nunca vamos a ser malos. Vamos a ser excelentes. Pero antes de irme, quiero decir algo. Pero Wiley, buena mierda. A ver, bye.